Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho a raíz de los programas anteriores y es ¿cuál es el rol de los papás, de los hombres de la casa en todo este proceso del homeschooling, de tener a los hijos educándose en casa? Ese es el tema para hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Ana Paulina. Volvemos a reunirnos cada una desde su casa para continuar con esta serie de podcast sobre educación en familia. Esa es una pregunta que pienso que tiene muchas respuestas, como todas esas preguntas que parecen ser muy puntuales, realmente se abren, en un abanico enorme de posibilidades y con respecto a al papel o al rol de los papás en la educación en familia, pues ese abanico es amplísimo y depende mucho de las posibilidades, de las intenciones, de la manera como funciona, como esa distribución de roles dentro de cada familia. Entonces hay desde aquellas familias en donde el papá es quien asume realmente las riendas de la educación en familia y la mamá continúa trabajando por fuera del hogar. Hay familias en donde empiezan a alternar el trabajo y el homeschooling entre papá y mamá, y hay unos en que los papás son soporte emocional y moral, afectivo del nido completo en el que se encuentran, y hay unos que son opositores al régimen, que son los más difíciles de manejar. Sí, se ven exactamente todos los casos que describiste y pues creo que puede ser muy interesante tener un capítulo próximo en el que entrevistemos papás que nos cuenten su experiencia. Nosotras pues no vamos a hablar desde el rol de papás, no, pero podemos contar lo que ha sido en nuestras familias, el rol de cada una de nuestras parejas y lo que hemos visto en otras familias. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el papá de la casa pues fue quien se dedicó a trabajar duro para mantener a esta familia tan grande y que yo pudiera no irme a buscar un sueldo, sino quedarme en casa, primero criándolos y luego asumiendo la educación. Martín ha sido un papá que siempre ha estado trabajando, pero al mismo tiempo muy presente en la vida de sus hijos desde que nacieron. Ha sido un papá muy presente en la vida de ellos, muy involucrado en el día a día, pero pues que claramente dedicaba la mayor parte de sus horas del día a trabajar. Sin embargo, casi al mismo tiempo que comenzamos a educar en casa, él pasó de ser empleado a ser independiente. Y en todos esos años de trabajo como independiente, hubo épocas en las que pasaba muchísimo tiempo en casa, otras no tanto, pero trabajando desde casa y pues al estar ahí, hacía parte del día a día también de la educación en casa. A veces se involucraba un poco como en labores de logística, de quedarse con los niños mientras yo los llevaba a una clase o ser el que los llevara mientras yo atendía otras labores con ellos. Los fines de semana pues había más tiempo para compartir todos juntos, pero creo que él nunca asumió específicamente una tarea educativa con los niños, él nunca dijo, bueno, yo voy a ser el encargado de cubrir esta área, de enseñarles este tipo de cosas, nunca fue así como intencional, pero de todas formas el estar ahí, las conversaciones, el verlo hacer las cosas, pues de alguna manera transmite, enseña e influye, porque yo pienso que es de ahí de lo que él hace, que es básicamente hacer programación de software y no de ningún otro lado, que por ejemplo Juan José pues tuvo su primera inquietud frente al tema de la programación y resultó pues tener un gran talento para eso y es lo que hace ahora, pero tal vez si su papá no hubiera sido programador, él no se habría interesado en eso y no habría empezado a explorarlo. Esa es como la forma de ser papá dentro de nuestra familia que yo puedo contarles. Ok, en la mía, Alejandro estuvo siempre muy involucrado en el sentido que yo más aprecio, que es soporte para la mamá. Y eso lo empecé a experimentar yo desde mi etapa de lactancia.
y me acuerdo de haber compartido mucho eso, como el papá no puede lactar, porque con el homeschooling es un poco distinto, pero como el papá no puede lactar, muchas veces se siente hecho a un lado, y una de las banderas de quienes atacan la lactancia es justamente esa, ¿no? El que no se puede crear un vínculo cercano con el papá, etcétera. Pero para mí lo más importante era que Alejandro era, por un lado, soporte moral, afectivo, físico mío, y por otro lado, para rayos, que era un papel importantísimo en la lactancia, sobre todo cuando se hace extendida a niños un poco más grandes. En el caso del homeschooling, ese rol se mantuvo siempre. Soporte moral, hombro en el cual recostarse, paño de lágrimas, el que compartía las alegrías y los pequeños triunfos y al mismo tiempo las derrotas y los temores, con respecto a nuestro acercamiento a un homeschooling que fuera muy flexible, que fuera muy libre, que fuéramos, digamos, detrás de las necesidades de los niños y no jalonándolos hacia aquellas cosas que nosotros considerábamos que debían estar ocurriendo. Estábamos como en un balancín, lo cual era siempre muy interesante. Era cuando yo sentía miedo porque se veía, decían, los niños no están haciendo nada, por ejemplo, típica pregunta en ese tipo de estructura, digamos. Alejandro decía, pero por favor, míralos, están jugando, están creando, se están inventando. Pero a veces era al contrario, a veces Alejandro llegaba de trabajar y decía, Montico, ¿esta gente qué está haciendo? Yo me mato todo el día y aquí todo el mundo juega. Entonces era yo la que retomaba la defensa de los niños. Entonces digamos que ese papel para mí es fundamental, ¿cierto? Hay una frase muy, un dicho, ¿cierto? Muy fuerte y muy antipático, que es el que no sirve, que no estorbe. Entonces, para mí, no estoy diciendo que no sirviera, ya voy a contar ese otro aspecto, pero era importantísimo que nunca estuviera poniéndose en contra o entorpeciendo, digamos, el flujo de lo que podía ocurrir en la casa. Alejandro fue un papá siempre muy, muy involucrado y sí asumió, por ejemplo, un papel muy específico en los viernes, cuando mis hijos eran chiquitos y vivíamos en el campo, los viernes de la mañana yo tenía la mañana libre y Alejandro hacía con los niños, con los dos mayores sobre todo, historia. Era un tema que lo apasionaba. Alejandro era músico como yo, pero la historia era un tema que lo apasionaba, especialmente la historia de Colombia. Y yo veo todavía cuando salía, no sé, obviamente mis mañanas libres quería decir que podía ir a hacer mercado de frutas sin todos los niños. Cuando volvía a la casa después de mi mañana libre, los encontraba en el sol con una mesa, con una tira de historia, una especie de timeline que todavía existe en mi casa, en donde dibujaban los primeros hombres y Simón Bolívar y inclusive el nacimiento de ellos mismos. Y yo siempre he creído que esos momentos de unión con su papá por un lado, pero también de acercarse a ese tema de una manera como tan natural y tan divertida, sin la mamá rondando además, hizo que, por ejemplo, Juan Pablo, que es mi hijo el segundo, está estudiando historia en este momento. Creo que hay algo muy profundo en esa relación. Juan Pablo más es el único hombre en medio de toda esta tribu femenina. Entonces creo que sin duda eso que llaman aprendizaje significativo, aprendizaje en medio del afecto, pues seguramente está relacionado su decisión de estudiar historia justamente con esos momentos especiales de Alejandro. Nos turnábamos, como decía Ana Paulina, ciertas tareas, ¿no? Usted lo lleva a clase, yo lo recojo, quédate con ellos mientras yo hago tal cosa, o voy a llevar a esta, y él se quedaba con los demás. Alejandro, aun cuando trabajaba por fuera en la universidad, también tenía muchos días en que estaba en la casa haciendo trabajo de investigación y cosas que hacía desde la casa. Entonces nos podíamos, digamos, turnar. Digamos que el funcionamiento, la logística de la educación en familia, si es que eso existe de alguna manera, recaía sobre mis hombros, pero sí compartíamos momentos aún de esos espacios, digamos, de aprendizaje, por decirlo, y definitivamente ese rol de aquí estoy, yo te sostengo, eso para mí era importantísimo, y pues es obviamente una de las cosas que más extraño en este momento, es ese yo te sostengo, aquí estoy. Oyéndote hablar, creo que me faltó decir también que Martín siempre ha estado apoyándome en las decisiones que yo he tomado con respecto a la educación de los hijos. Ha sido una postura de confianza absoluta en mi capacidad para decidir, para elegir y analizar la situación. Y como dices tú, pues siempre ha estado ahí, ha sido como
una presencia incondicional de apoyo, pues en la vida y pues específicamente en la educación de los hijos en este caso. Entonces, por supuesto que la labor del papá es fundamental a la hora de tener a alguien que lo apoye a uno, que le dé ánimo, que cuando uno dice fue un día terrible, te diga no, lo estás haciendo bien, mañana vuelven a empezar, solo fue una crisis pasajera. Esa también creo que es un rol que Martín ha tenido en la familia y que en la pareja es importante que alguno de los dos o entre los dos puedan darse y encontrar en el otro ese apoyo. Yo pienso que como ocurre con esas decisiones de crianza, especialmente aquellas que se salen de la norma, el riesgo más peligroso de esas decisiones cuando están sometidas a mayor peligro es cuando hay detractores. Entre más cercanos a la mamá, más peligro se corre. Entonces, no es lo mismo que los vecinos critiquen a una mamá lactante a que lo critique la suegra, pero es más peligroso si lo critica sus hermanas o su mamá, y lo más peligroso es que la crítica venga dentro de su propia casa, de su pareja. Casi que una lactancia así está condenada al fracaso. Y eso mismo ocurre con el homeschooling. Entre más cercano sea la detracción, entre más cercana sea la persona que está en contra de la decisión que se está tomando, es más difícil llevarla a cabo. Uno puede hacer homeschooling si, no sé, las compañeras de colegio no están de acuerdo. Uno puede hacer homeschooling si las vecinas lo critican. Uno puede hacer homeschooling si los cuñados lo critiquen, pero cuando la pareja es la crítica, cuando la pareja está poniendo permanentemente el dedo en la llaga, cuando la pareja en vez de dar soporte se convierte justamente en la persona que refuerza aún la crítica que uno está haciéndose, creo que es una situación que está condenada realmente al fracaso seguramente. Nosotros hemos vivido en nuestra experiencia de apoyar y de acompañar familias en este proceso, familias en las que las cosas se hacen muy difíciles porque todas estas decisiones que son de por sí complejas, porque van contra la norma, porque van contra corriente, son además reforzadas por una crítica dentro de casa. Y pienso que eso es tal vez el papel más espantoso que puede tener un papá en la situación de educar en familia. Uy, sí, sí, estoy pensando en un par de casos que realmente Sí, yo han sido, uno ve el sufrimiento de la mamá y de los hijos frente a un papá que no entiende la situación. Muy bien, me quedo pensando en que esto probablemente tiene que ver un poco con el programa que hicimos sobre las críticas, que muchas veces las críticas vienen de nuestra pareja, casi siempre del papá. Y bueno, en ese caso, las sugerencias que hicimos para el manejo de las críticas en nuestro episodio anterior, pues pueden funcionar aquí. Pero volviendo al rol que tienen los papás dentro de la educación en casa, como lo describía Bárbara, hay muchas posibilidades. Y yo he visto papás asumir completamente la educación de los hijos en distintas circunstancias y por distintas razones, porque son viudos, por ejemplo, conozco a un papá viudo a cargo de su hija, pero también porque al hacer el balance de queremos que uno de los dos se quede en casa con los hijos, quién se queda y quién trabaja, deciden que si ella tiene un mejor sueldo, entonces él se queda en casa y está bien, o a veces es porque fue él el de la idea de la educación en casa y es él quien quiere estar al frente y es él quien tiene las ideas de cómo quiere que esto funcione y es la mamá la que dice, ok, perfecto, dale, hazte cargo tú, yo sigo trabajando. Esa es una manera y entonces en esos casos, pues lo que ustedes nos ven hacer a nosotras y a la mayoría de las mamás, porque pues definitivamente en la mayoría de los casos es la mamá la que lo asume, pues el papá hace exactamente lo mismo que en estos casos normales hace la mamá. Hay otros casos que es cuando se reparten las tareas y entonces creo que cuando ambos deciden repartirse las labores de educar a los hijos, pasa algo muy bonito y es que cada uno dice, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué habilidades tengo y qué conocimientos disfruto más transmitirle a mis hijos? Y bueno, pues cada uno se hace cargo y es ahí creo que funciona muy bien cuando cada uno entiende que el otro tiene un estilo muy distinto al estilo mío propio. Y los niños pueden ver esos dos estilos y entenderlos y bueno, de ahí se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Me parece interesante eso que estás diciendo,
porque así como en muchas situaciones familiares, el hombre cree tener la última palabra, ¿cierto? Y la familia completa siente que depende de esa como orientación que puede dar el hombre. La realidad es que en la mayoría de las situaciones las mujeres creemos estar haciendo lo correcto siempre con nuestros hijos. Entonces, esa luz distinta que da la opinión y la participación del papá es siempre equilibrante, ¿cierto? Una educación, cuando muchas veces dicen, bueno, pero es que educar en casa quiere decir solamente los lineamientos de una persona, un solo cierto tipo de ideas que entran a través de los hijos, eso ya lo discutimos en otro podcast, no lo voy a traer a colación simplemente para decir, la visión del hombre y de la mujer tienden a ser muy distintas y es cuestión de aceptar que el otro también lo está haciendo correctamente, aun cuando sea completamente distinto a la manera como lo hacemos. Las mujeres somos en eso supremamente controladoras. Yo me acuerdo perfectamente de que las pocas veces que Alejandro cambió pañales, y yo sé por qué no lo hacía, yo revisaba y volvía a ponerle el pañal a los niños, porque no me parecía que estuviera realmente bien puesta, bien alineada, las tiritas, lo que fuera. Entonces, era muy fácil para él leer, ¿para qué ayudo si igual Bárbara va a volver a hacerlo? Entonces, eso pasa también en esta situación, ¿no? Tenemos que poder ser justamente las mujeres las que soltemos ese control de haber elevado como a un estado de idolatría el instinto materno, ¿cierto? Siempre creemos que como tenemos el instinto materno, nosotras somos las que en últimas realmente sabemos cómo se deben hacer las cosas. Y yo comprobé a lo largo de mi vida matrimonial y de mi vida de crianza con Alejandro, como muchas veces en cosas en que yo no hubiera debido equivocarme, en que yo hubiera debido darme cuenta porque soy tan aguda y además soy la mamá de una mamá, nunca se le escapa nada, era él el que tenía razón, era él el que se había dado cuenta y era él el que había visto cosas que yo no estaba viendo. Creo yo que de todas maneras, y en cualquiera que sea el caso de cada familia, siempre es posible que el papá participe, incluso si el papá trabaja todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5 y llega cansado. Si quiere hacer parte de la educación en casa de sus hijos, lo puede hacer, puede inventarse un proyecto, puede inventarse un momento de lectura, puede haber un rato de conversación a la hora de la comida o los fines de semana. No se trata de que las mamás, como dices tú, queramos controlarlo todo y decir esto es nuestro, a ustedes no les toca, no se metan. Como todo creo yo en la vida familiar, es una negociación permanente, hasta dónde quiere el papá involucrarse y hasta dónde quieren los hijos también tener al papá involucrado en su educación y también pues la mamá ser abierta a que esté. Pues creo que esto es simplemente un vuelo de pájaros sobre las posibilidades que tiene el papá dentro de la educación en casa. Por supuesto, como siempre lo hemos dicho en todos estos podcasts, hay casi que una manera por familia, ¿cierto? No hay nada que sea correcto y nada que sea incorrecto, a menos de que obviamente haya situaciones de maltrato o de abuso, pero de resto cada familia lo va organizando como va conveniendo y no lo que se decide el día 1 se va a mantener hasta el día 3000. Cada familia lo va haciendo y lo va ajustando. Lo que sí es importante es saber que los niños sí se benefician de una presencia activa del papá dentro de esta vida de familia. Puede no ser necesariamente dentro de lo que podemos llamar muy entre comillas académico, pero sí creo que la familia se beneficia de la presencia del papá y sobre todo de no percibir que el papá está en contra, porque creo que si hay algo con lo cual uno sí debe ser muy claro es en ese tipo de situación peligra la estabilidad familiar y peligra por supuesto la educación en familia. Pues bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les damos las gracias por escucharnos, como siempre, y nos seguimos escuchando la próxima semana. Perfecto, nos veremos en un té con Bárbara y Ana Paulina dentro de 8 días.